Le pones un pedazo de carne y las pirañas entran en un frenesí, pero en un frenesí impresionante. Y así yo veo la inteligencia artificial. Es un frenesí de todo mundo, pero es impresionante. Tú entras al internet y inteligencia artificial para buscar una persona, para buscar tal cosa, para buscar la asociación. Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestro planeta? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad? Y es una locura. Y toda la Es gente una quiere más de eso. locura. Y quieren todos conocer y conocer y conocer como una sed que se tiene, pero una cosa impresionante. ¿Será que eso lo tenemos para la búsqueda del Señor? ¿Será que tenemos esa sed por la búsqueda de Dios? No la tenemos, ¿verdad? Ojalá tuviéramos ese frenesí, como están ahora con el frenesí de la inteligencia artificial. Es impresionante, ¿no? Entra a un WhatsApp y te darás cuenta que aparece información en Facebook y te aparece una cantidad de información y inteligencia artificial por todo el mundo y que cómo utilizar esto y que cómo utilizarlo aquello. ¿Será que así podemos con la parte espiritual y la búsqueda del Señor? Ese frenesí no lo tenemos, porque no lo conocemos. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. ¿Cómo estás? Elegante. Elegantemente, sí, estamos benditos a mi Dios que estamos elegantemente presentados ante el Señor Jesús. Y elegantemente es con un corazón dispuesto para recibir su palabra. ¿No te parece? Amén. Seguir recibiendo de su amor, de su misericordia y de su bondad. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, un nuevo día de poder compartir contigo tu palabra, de podernos permitir que tú nos nutras, que tú nos llenes de tu amor, que tú permitas, Papá Dios, te lo suplico, por los méritos de la pasión de tu Hijo, que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Necesitamos de Él, Padre, necesitamos de su presencia viva, porque sin Él nada podemos hacer. Ven, Majestad Divina, desde los 4 puntos cardinales te suplico tu presencia viva en cada uno de nuestros corazones, para que tú nos ayudes a morir a nosotros mismos y podamos recibir cada vez más de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás allí siempre dándonos ese regalo maravilloso de tu presencia viva. Ven, Majestad Divina, queremos nutrirnos de tu palabra. Nútrenos porque es nuestro alimento verdadero, es nuestro verdadero alimento. Ven, Majestad Divina, te suplico, danos de tu amor más maravilloso, regálanos de tus dones preciosos para que podamos imitar a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos pidió que lo imitáramos porque Él es manso y humilde de corazón. Ven, Majestad Divina, danos esa sabiduría para poder ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Ven, Majestad Divina, te lo suplico, para que podamos nosotros ser testimonio de tu amor y que muchos de nuestros hermanos que tanto necesitan de una esperanza, que tanto necesitan de un consuelo, lo podamos llevar. Ven, Majestad Divina, te lo suplico, que podamos entender el misterio de todo el sufrimiento que mi Jesús pasó en la vía dolorosa, para que también ese sufrimiento nosotros podamos comprender la magnificencia y el poder que tiene nuestro Padre Dios y saber que Él vino a rescatarnos a precio de sangre. Ven, Majestad Divina, te lo suplico, glorifícate en cada una de las dificultades que mis hermanos tienen, en cada uno de sus problemas. Glorifícate para que ellos de igual manera también den testimonio como nosotros lo damos. Ven, Majestad Divina, te lo suplico, no nos hagas pasar vergüenza, porque a veces nosotros, por las malas decisiones que hemos tomado, hemos cometido errores, muchos errores, que nos han llevado a que prácticamente estemos pasando necesidades muy fuertes. Y por eso te suplico, Majestad, que no nos dejes pasar vergüenza, te lo suplico. Pon en nuestra cara esa alegría, ese entusiasmo. Pon en nuestra cara, Señor, espíritu de amor, esa muestra de que realmente tú estás en nuestras vidas. Refléjate en nosotros, manifiéstate en nosotros.
Glorifícate en nuestras dificultades, en las dificultades de nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan. Glorifícate, Majestad Divina. Y de antemano te doy gracias porque sé que esta palabra me va a nutrir cada vez más. Necesito de ese alimento verdadero. Gracias, Majestad, por estar con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. Cuando regresaban donde estaban los discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlos. Llenos de admiración, él les preguntó: ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó: Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó: gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó: desde que era niño, y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó: yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que se estaba reuniendo mucha gente, reprendió al espíritu impuro diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar en él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto, de modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó: a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué texto tan hermoso. O sea, bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, ¿no? Pero aquí nos está relatando claramente cómo el Señor llega y pues están tratando de supuestamente de liberar a un chico que tiene un espíritu inmundo. Mira lo particular, aquí hablan de un espíritu inmundo. Y es un espíritu inmundo que desde muy pequeño lo viene atacando, generándole, pues evidentemente, heridas al muchacho, porque lo tira al agua, si lo tira al fuego, pues es lógico que el niño se va a quemar, que el niño ha tratado de ahogarse. Me supongo que cuando dice que lo tira al piso, no creo que se caiga sobre almohadones, sino que va y se lastima, ¿sí? Entonces es un espíritu que le ha hecho mucho daño a ese niño y pues claro, por siempre están las situaciones del sufrimiento de los padres, ver cómo su hijo está siendo lastimado y desde niño el niño estaba pasando con eso, ¿sí? Yo creo que es una de las cosas que puede angustiar más a los padres. Bueno,
Muchos dicen posiblemente que este espíritu era más bien una situación de epilepsia porque tiene las particularidades de la epilepsia, pero aquí específicamente no habla de epilepsia como tal, sino habla de un espíritu inmundo. Entonces miremos la particularidad como en este caso, a diferencia de otros casos de nuestro Señor Jesucristo, toma a este joven, ¿sí? Ni siquiera lo toca porque ni lo tocó, ¿sí? Pero le cuestiona primero que todo al papá, ¿sí? Le cuestiona primero al papá, porque él dice, si puedes. Y entonces Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? O sea, como que estuviera poniendo duda, ¿sí? Y la verdad es que muchísimas veces nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo precisamente con la duda. Y cuando nosotros tenemos duda, bueno, lo bárbaro es que el Señor no está ahí al lado de nosotros si es que estamos esperando algo para que nos diga, ¿cómo que sí puedo? ¿Sí? O sea, nos debería cuestionarnos nuestra fe. Y precisamente muchísimas veces nos acercamos al Señor es así, o sea, con la duda. O sea, estamos posiblemente orando y haciendo peticiones, pero estamos trabajando con la duda en nuestra cabeza. Y si nosotros tenemos la duda en nuestra cabeza, tenlo presente, no se hace el milagro. Porque la duda no funciona con la fe. O sea, yo estoy dudando de alguien, entonces, ¿cómo así? ¿Estás esperando algo de mí? A ver, ¿qué pasó? Tienes es que creer, ¿sí? Tienes es que darte la posibilidad de creer. Y si tú te das la posibilidad de creer sin dudas, el Señor obrará el milagro. Entonces es necesario que nosotros, cuando nos acerquemos al Señor, realmente no coloquemos duda en nuestro pensar. Y esto sí que es importante, es tremendamente importante, porque la duda es como que te bloqueara la posibilidad de que el Señor realmente, o sea, como que en tu cabeza no cabe que puede suceder algo extraordinario, así de sencillo. O sea, la duda te limita. La duda no abre puertas, sino al contrario, la cierra para que el Señor no pueda obrar. Entonces, es algo que necesitamos trabajar en nuestra mente, porque mientras que aquí dijo, el Señor estaba con eso, si puedes, Jesús no obró. Jesús no obró para nada. Él era trabajando con la fe del papá, ¿sí? Él no estaba trabajando con la fe del hijo, estaba trabajando con la fe del papá. El milagro lo necesitaba su hijo, ¿cierto? Pero muchísimas veces nosotros somos los que tenemos que trabajar la fe en nosotros. O sea, como padres que somos o responsables de una persona, yo soy quien muchas veces estoy impidiendo que se dé un milagro precisamente por falta de mi fe. O sea, nosotros a veces pedimos, ay, que mi esposo se convierta. Y nosotros, ay, pero ¿será que sí, Señor, se va a convertir? Él como es, él como Y eso es lo que sucede. O sea, cuando tú estás con esa situación de duda, no se van a dar las cosas. No se van a dar las cosas. El Señor necesita certeza. O sea, que tú lo creas. O sea, acordémonos que nos dice Hebreos 11:1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor necesita que nosotros tengamos certeza frente a lo que yo estoy pidiendo. Precisamente cuando tú oras y tienes la certeza de que lo que tú le estás pidiendo al Señor se va a hacer, dices como nuestro Señor Jesucristo, cuando muchos milagros, cuando él decía, por ejemplo, Lázaro, o sea, cuando él dice, Señor, para que él tenga, que tenga vida y que los otros crean, ¿sí? ¿Y él qué hacía? Gracias por lo que vas a hacer. Entonces, cuando tú dices gracias, tienes la certeza, pero un gracias que sale de tu corazón. Entonces, tienes la certeza de que el Señor va a obrar.
Entonces, la duda no cabe en esto. Entonces, por eso, mientras que el papá tenía duda, olvídese. Entonces, yo te digo algo, o sea, si es una situación de esas, porque después los discípulos le preguntan que por qué eso no pasaba, decía que faltaba oración. Y entonces, ¿qué significa? Precisamente, si yo no estoy en oración, si yo no estoy en contacto con la palabra de Dios, yo no tengo la fe suficiente para que los milagros se hagan. O sea que si yo no trabajaba la fe de este papá, mire, ellos lucharon y lucharon y lucharon y me supongo que los criticaban y le decían, ¿y ustedes por qué no pueden? Y para colmo de mal les viene el maligno para seguirte afectando y seguirte diciendo, mire, ustedes no pueden hacer milagros, ustedes O sea, toda la crítica del caso, porque yo me supongo los fariseos atacando ahí a los discípulos porque no habían podido hacer ese milagro, ¿sí? Y ellos sintiéndose frustrados y ellos sintiéndose como que hoy tremendo. Y como dice el Señor, o sea, hombres, ahí tremendo el regaño que el Señor les da, Dios mío, gente sin fe. O sea, el problema aquí para la sanación del muchacho, para la liberación del muchacho, tenía que ver con la fe. O sea, estaban dudando. ¿Por qué? Porque no tenían tanta oración como es necesario. Se requiere oración, pero oración y contacto con la palabra de Dios. Acordémonos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, nuestros oídos se abren a la voz de Dios cuando nosotros estamos constantemente escuchando la palabra de Dios. Si yo no tengo constante contacto con la palabra de Dios, yo no me doy cuenta en qué momento el Señor me está hablando, y eso es una realidad. Entonces es importantísimo que nosotros podamos, si estamos en la petición de algo de verdad, alimentemos nuestra fe. Alimentemos nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes la fe suficiente, el Señor no va a poder obrar contra esa duda, porque la duda es la que no va a permitir las cosas. Precisamente estábamos hablando en estos días con mi esposo de algo parecido, ¿no? O sea, cuando uno tiene tanto conocimiento y maneja tanto la lógica, o sea, uno pareciera que la lógica llevara a que la persona pudiera entender muchas cosas, ¿sí? Pero la lógica tiene limitación. La lógica te limita el pensamiento. La duda hace eso, pone también un límite. No permite que tú vayas más allá. Tu lógica te lleva a decir, no, esto más esto da esto, ¿cierto? 1 más 1 da 2, ¿sí? La duda también, o sea, si yo sumo, porque esa es la duda, ¿no? Si yo sumo 1 y le sumo al otro, pues yo no puedo tener más que 2, entonces ¿usted dónde va a sacar más? Esa es la duda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo duda, no voy a poder pensar que puede ser que 1 más 1 sean 3. Y eso es una realidad. O que 5 más 2 son 5,000 o 3,000. No voy a poder pensar eso. No voy a pensar que el 90% es muchísimo más que el 100%. O sea, esas son las matemáticas del Señor. Y uno dice, pero eso no tiene lógica. Y es eso. En el Señor no hay lógica. En el Señor no hay duda. En el Señor precisamente tiene que ser todo certero. Si tú crees que van a pasar cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias, y las crees en tu corazón y además agradeces por esas cosas, van a suceder milagros extraordinarios. Te vas a sorprender de lo que va a pasar, pero necesitas desarrollar realmente esa fe. Desarrollarla, ¿cómo? A través de la oración y del contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios te libera, porque es nuestro Señor Jesucristo. Y Él necesita liberar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Acordémonos, el entendimiento lo tenemos entenebrecido por causa del pecado. O sea, ha estado en la oscuridad. Entonces el pensamiento lo tenemos entenebrecido, tenemos que limpiarlo. Mira, y lo único que puede limpiar el entendimiento es cuando yo realmente estoy constantemente en el contacto con la palabra de Dios. Porque Él es la luz, ¿sí? Él es la luz
que alumbra mi camino. Él es el agua viva que me limpia. Él es el fuego que quema todo lo que está dentro de mí que no funciona, que no sirve. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que es necesario que nosotros, si vamos a ayudar a alguien, y de verdad, o sea, se van a dar las oportunidades, el Señor nos necesita a todos, que todos obremos, pero, y si no tienes la suficiente oración y no tienes el contacto con la palabra, o sea, no te entrenas a escuchar a Dios, no reconoces la voz de Dios, oí esa palabra del pastor que va y que sus ovejas reconocen su voz. Es espectacular. ¿Por qué? Porque es cierto. O sea, si no reconocemos la voz del Señor, la verdad sí nos dejamos engañar por la voz del enemigo. Y no nos vamos a dar cuenta. Es como en este tiempo que se está dando la situación de la inteligencia artificial. Entonces queda uno, ¿será que me lo está diciendo la persona en verdad? ¿O será la inteligencia artificial que me clonó? Entonces, ahí está. Cuando tú tienes realmente contacto con la palabra de Dios, con la voz de Dios, tú lo vas a identificar. Pero si no, pues fácilmente la voz del enemigo va a venir, te va a confundir y te va a hacer perder. Y todo lo que esperabas de bendiciones no se van a poder dar porque desafortunadamente tienen más dudas que fe. Y eso eso no activa. La duda no activa el milagro. Entonces es necesario que activemos el milagro. Me llama la atención un programa que estábamos viendo sobre la genética del Señor. Me llamó muchísimo la atención porque encontraron los científicos, genetistas, tomaron muestra del manto de Turín y comprobaron que el tipo de sangre es AB. Es el mismo tipo de sangre que Ricardo Castañón encontró en una hostia consagrada en Argentina, cuando la hostia está sangrante y aún sigue sangrante. Y esa hostia también tipo AB. Y pues un genetista que hace, pues miremos a ver qué grupo sanguíneo, qué grupo cultural puede tener esos mismos tipos de características, no solamente de AB, de tipo de sangre, sino sobre todo la parte genética. Y encontraron un grupo de personas que tienen el tipo de rasgos genéticos del tipo de sangre de nuestro Señor Jesucristo, y se llaman los drusos, D-R-U-S-O, drusos. Grupos particularmente extraños, pero que viven cerca de Jerusalén y son de muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Y me parece tan particular porque ellos tienen unas creencias muy particulares. Pero lo que a mí me llama la atención es, primero, por qué ellos tienen ese tipo de sangre. Entonces, aquí viene la lógica humana que me llamó tanto la atención. Dicen entonces, no, es que fueron los hermanos del Señor Jesucristo, Judas, María, José, que los hermanos del Señor Jesucristo tuvieron tal vez contacto con los drusos y allí fue como ellos tuvieron esa parte genética. Pero entonces están tergiversando lo que la palabra dice y están poniendo en tela de juicio, como siempre lo hacen los cristianos, con respecto a la santidad de mi Madre María y su pureza. ¿Sí? La virginidad de nuestra Madre María, su pureza en cuestión de la virginidad. La verdad es que pudo haber sido perfectamente familiares o personas de Joaquín o Ana antes del nacimiento de mi Madre María, porque a través de mi Jesús no podría darse una genética, o mi Madre María no tuvo hijos, y José sí que menos, porque si José tuvo otros familiares, pues no tiene nada que ver con mi Madre María. Pudo haber sido de pronto a través de Joaquín y Ana, sus ancestros, pudo haber sido. Pero anyway, la única palabrita que me sé en inglés, aquí lo que me llama la atención es que tomaron una muestra, y aquí te voy a decir algo maravilloso. Le tomaron una muestra a una hija, a una niña drusa y al papá. Los drusos actualmente no permiten contacto con ninguna otra
personas o culturas. Ellos solamente pueden vincularse con ellos mismos. Alguien que quiera ser druso no puede, solamente entre ellos mismos. Y curiosamente, ya llevan muchos años siendo ellos como grupos cerrado, me llama la atención que ellos, los genetistas, descubrieron que la esencia genética de mi Jesús, ellos la tenían. Y se lo dijeron a la niña y al hombre. Oye, increíble. Sintieron ellos la niña casi llora de la emoción, de saber que en su sangre está de una u otra forma la genética de nuestro Señor Jesucristo. Y el hombre dijo, se me incrementa mi fe con el hecho de saber que la sangre mía está la presencia de mi Jesús. Se incrementa mi fe. Me pareció tan particular, dije, ay, tan hermoso. Y yo entonces, ¿qué hago para tener la genética de mi Jesús? Y entonces mi Jesús me dice, tú ya la tienes. Porque si tú me aceptaste en tu corazón, ya tú haces parte de mí. Y como dice la palabra, mi amor, dice que Pablo nos dice que Jesús nos adoptó. Me adoptó. Y al adoptarme, no me adopta como colombiano al pueblo judío o como colombiano al reino de los cielos. Así no me adopta. Esa es la adopción romana. Pero cuando yo empiezo a averiguar qué es la adopción judía, es que me incorpora en su ADN, me incorpora en su genética, me incorpora en su naturaleza espiritual. O sea que en este momento, cuando yo acepto a mi Señor Jesucristo y creo en el Señor Jesucristo y doy por hecho que Él ya me adoptó genéticamente en la adopción judía, yo ya tengo esa genética. Y eso haría que no solamente humanamente tenga yo esos rasgos genéticos como los drusos, sino que yo también hago parte del pueblo místico de mi Padre Dios. Y lo hago, y porque la genética mía, porque ya mi naturaleza cambió, mi naturaleza se transformó, porque Él ya se incorporó en mí, y yo así lo creo, lo acepto. Espero cada vez más que ese testimonio que doy también lo pueda manifestar con mi comportamiento. ¡Qué hermoso! O sea que para poder creer, para poder tener esa fe, para quitar esa duda, es que yo ya, si estoy hablando de Dios, esa duda ya tiene que desaparecer, porque yo no voy a permitir que ese espíritu de duda llegue. Llega la soberbia, el espíritu de soberbia, y le dice al espíritu de duda, duda, tengo una duda. Buenísimo chiste. Pésimo. La duda, si la duda llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Por qué? Porque Cristo es el que llena mi corazón. Pero para poder permitir que Cristo llegue a tu corazón, tienes que fortalecer la lectura de la palabra, nutrirte todos los días de la presencia de Dios. No lo dejes, bendito sea mi Dios, como mis hermanos, que a veces uno va a la Eucaristía y uno ve que el domingo se llena esa Eucaristía. Esa iglesia se llena de una manera tremenda. Nosotros leemos la palabra, proclamamos la palabra el domingo en la última Eucaristía. Y uno ve la iglesia repleta. Y media hora antes se terminó la Eucaristía anterior y repleta la iglesia. Y vienen con 4 o 5 Eucaristías en el día y todas repletas. ¿Y entre semana qué? ¿Qué pasa con esto, mis hermanos? Y cuando uno se da cuenta la cantidad de personas que comulgan, entonces uno dice, bendito sea mi Dios, realmente sí hay un proceso de conversión plena cuando uno se pone a preguntar, por ejemplo, con las personas no conocen la palabra, no conocen la esencia de Dios. O sea, yo te pregunto a ti, ¿tú conoces la palabra? ¿Tú conoces la palabra? ¿Tú le dedicas tiempo a estudiar la palabra? O sea, tú te dedicas, por ejemplo, en vez de estar escuchando, tal vez solamente escuchando a los predicadores de turno, tú temprano te levantas a estudiar la palabra y llenarte con la presencia de Dios en tu corazón. ¿Lo haces? Si lo haces, te felicito. De verdad, porque estás dentro de los muy poquitos que lo hacen. Eso sucede en nuestra fe católica y tenemos que marcar diferencia y empezar a quitar esa duda en nuestro corazón, porque la duda se da por la falta de conocimiento. Tú no amas a quien tú no conoces. Si yo no conozco a mi esposa, tendría duda de ella. ¿Sí?
Si no te conozco, o sea que te conozco. Ah, bueno, menos mal que no dudas de mí. No, porque te conozco. Entonces el hecho mismo que si ella se pone, yo a veces llego, una vez en una oportunidad en su sitio, su lugar secreto, yo subí y ¡bum! Bajó el computador y me quedé mirándola y le dije, ¿qué me escondes, Mónica? Entonces Yo nada. ella me dijo, nada. Le dije, allá tú con tus escondrijos, ¿sí? Sí, con tus guardados. Te dije así, ¿sí o no? Pues sí, ¿Con tonito o sin tonito? con tonito. ¿Con tonito? Con tonito. Cada uno con sus cadaunadas, cada uno con sus cadaunadas. Si Mónica tiene algo oculto es su situación, pero eso a mí no me tiene que afectar para nada. Sí, pero yo te digo, si tú conoces, no vas a tener duda. No la vas a tener. ¿Y sabes por qué tienes duda? Porque no conoces. No conoces. Si tú conocieras el don de Dios, dice la cantante, la hermana Glenda, ¿no? Si tú conocieras, dice una canción de ella, si tú conocieras el don de Dios, si tú lo conocieras, si conocieras al hacedor de milagros, si lo conocieras realmente, no estarías mendigando amor. No estarías mendigando amor. Si tú conocieras a tu amado, si tú conocieras al Espíritu Santo, mira, no estarías allá mendigando amor por un hombre, por una mujer. No estarías, ay, ahora quién podrá rescatarme, el Chapulín Colorado, porque quién más. Pero cuando tú conoces al Señor, cuando tú te impregnas de Él, la duda desaparece. De verdad, la duda desaparece, porque confías en Él. Y ya, Señor, tú me das, tú me lo quitas, alabado seas tú. ¿Por qué? Porque tú eres mi hacedor, porque tú eres mi todo, pero tienes que conocer. Si tú no conoces a Dios, vas a tener muchísimas dudas. Si tú no conoces a tu Padre, vas a tener dudas. Impresionante. Tremendo, porque así es. O sea, si no alimentamos el estar en contacto con el Señor y reconocer la voz de Dios, vas a tener muchas dudas, y más en estos tiempos. Estos tiempos son difíciles, entonces tenemos que estar mucho más conectados con el Señor para que no nos confundamos y no nos engañen voces extrañas. Y a mí me impresiona, perdona, me impresiona mucho lo de la inteligencia artificial. De verdad me impresiona, es impresión. O sea, ¿sabes yo cómo siento la inteligencia artificial actualmente? Es como cuando, yo lo comparaba esta mañana que hacíamos la coronilla de la misericordia. Nosotros la hacemos muy temprano, a las 3 de la mañana. Si ustedes desean acompañarnos, maravilloso. Y entonces yo veía la inteligencia artificial, ¿sabes cómo? Como una piraña. Como cuando se mete en el mar, digamos allá en el mar no hay pirañas, es en el Amazonas, por ejemplo. Le pones un pedazo de carne y las pirañas entran en un frenesí, pero en un frenesí impresionante. Y así yo veo la inteligencia artificial. Es un frenesí de todo mundo, pero es impresionante. Tú entras al internet y hay inteligencia artificial para buscar una persona, para buscar tal cosa, para buscar la asociación. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar con nuestro planeta? ¿Qué va a pasar con nuestra sociedad? Y es una locura. Y toda la Es gente una quiere más de locura. eso. Y quieren todos conocer y conocer y conocer como una sed que se tiene, pero una cosa impresionante. ¿Será que eso lo tenemos para la búsqueda del Señor? ¿Será que tenemos esa sed por la búsqueda de Dios? No la tenemos, ¿verdad? Ojalá tuviéramos ese frenesí, como están ahora con el frenesí de la inteligencia artificial. Es impresionante, ¿no? Entra a un WhatsApp y te darás cuenta que aparece información en Facebook y te aparece una cantidad de información y inteligencia artificial por todo el mundo y que cómo utilizar esto y que cómo utilizarlo aquello. ¿Será que así podemos con la parte espiritual y la búsqueda del Señor? Ese frenesí no lo tenemos porque no lo conocemos. Si conociéramos el don de Dios, si conociéramos de su amor, tendría un amor en nuestro corazón tan impresionante que solamente lo estaríamos mirando a Él. Y termino con esta apreciación de mi hermano para que no se nos pierda algo que me pareció espectacular, precisamente una de las meditaciones que teníamos. Él me decía, Rafa, yo en Argentina estábamos en un evento de muchísima gente y estábamos en una plaza y el sacerdote estaba con la hostia
y empezó a llevar la bendición con la hostia, ¿sí? El Santísimo, ¿sí? Llevarlo a los diferentes sitios de la plaza. Y en ese momento, una chica en un apartamento de un edificio se empezó a desnudar. Y cuando se empezó a desnudar, la mayoría de las personas se quedaron mirándola a ella, que se estaba desnudando. Y lo hizo. Y el sacerdote dijo, ¿por qué no ven a nuestro Señor Jesucristo? Mírenlo a Él. Porque el enemigo siempre va a tratar de quitarnos la bendición por tratar de mostrar el mundo y todos esos placeres pecaminosos y esas tendencias pecaminosas que hay en nosotros. Miren al Señor Jesucristo. Cuando tengas dificultad, míralo. Que tengamos ese frenesí, como hay ese frenesí actualmente en el mundo por la inteligencia artificial. De verdad, ten ese frenesí que hay en tu corazón, dir Espíritu Santo, quiero tener ese gusto por buscar cada vez más de la presencia de mi Jesús. Anhélalo todos los días, desde temprano, levántate y dile, Espíritu Santo, dame ese gozo por querer buscar cada vez más de la palabra. Que tengas un día maravilloso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que mi amor te conceda conceda la paz. Un abrazo en Cristo Jesús. Chao. Dios te bendiga.